Una de las preguntas que siempre nos hacemos o deberíamos de hacernos es por qué nuestros países de Latinoamérica son como incapaces de salir de la pobreza o de vencer esa corrupción tan evidente. Porque aunque tengamos diferentes tipos de gobiernos, esa realidad es la misma. En mi país, por ejemplo, hemos tenido gobiernos militares, gobiernos de derecha, de izquierda, una mezcla de ellos. Pero esta realidad sigue siendo la misma. Y así con muchos otros países de Latinoamérica. Entonces creo que es necesario hacernos esa pregunta y tratar de descubrir por qué es así. ¿Será que estamos realmente condenados a todo el tiempo vivir en esa miseria? Y si ya se han hecho o si ya se han tomado diferentes medidas, diferentes acciones, ¿por qué? ¿Por qué no funciona? Y una de las respuestas que se encuentran a esa pregunta la, pro- la pro- la promueve este libro que se llama El engaño populista, también escrito por Axel Kaiser, uno de los autores que estoy leyendo mucho en estos últimos días. Pero él dice que una de las causas por las cuales esa realidad sigue siendo la misma es porque nosotros vivimos o tenemos una falsa democracia. Claro, siempre hemos creído, hemos entendido que todos nuestros países en Latinoamérica son democráticos, son una democracia, porque la gente tiene la oportunidad cada 4 o 5 años de ir a elegir a su candidato y votan por ellos. Venezuela cree que tiene una democracia, de igual manera eh, Nicaragua ahora, pero ¿por qué se cree así o por qué se dice que vivimos una falsa democracia? Y es porque la democracia, entendida en esa idea original, democracia sí significa poder del pueblo, pero no como ese poder que se le entrega al Estado, se le entrega al gobierno, sino como ese poder que realmente la persona, la gente, la sociedad tiene la oportunidad de ejercer. Entonces, una democracia no es aquella donde se le da todo el poder al gobierno, sino donde el gobierno se limita a que realice simplemente aquello que le corresponde, que es velar por la vida de las personas, que es velar por la seguridad de ellos, que es velar por la libertad y por el derecho a su propiedad. Pero ya luego vendrán otras cosas que no le competen al gobierno y que por darle ese tipo de poder, al final vemos cómo se toman o se hacen acciones que no tienen nada que ver con la gente y con su bienestar. Y nos pasa de tener gobiernos corruptos, gobiernos ladrones, gobiernos ineptos, gobiernos, ¿cuál es esta palabra? Incapaces, ¿no? Como incapaces de realmente ah, hacer o proveer a la gente eso que están supuestos a proveerle. Entonces, esa es una de las causas, dice Kaiser, de por qué nosotros no podemos salir de la miseria. Como digo, esta es nada más una causa, hay muchas otras, pero esta es una. Vivimos en falsas democracias. Y mientras nosotros no despertemos, mientras nosotros no nos eduquemos, no sepamos distinguir estas diferencias y no nos sintamos parte de ese desarrollo de la sociedad, seguiremos siendo y seguiremos viviendo o recibiendo de lo mismo. Creo que Estados Unidos también está a punto de caer o ya cayó también en esa falsa democracia.
Hemos visto cómo últimamente, aunque las personas supuestamente van a elegir los candidatos que son presentados como opciones, no son lo mejor, no es lo que la gente quiere. Y la gente se pregunta, me recuerdo por ejemplo en las elecciones pasadas del presidente, cuando los candidatos eran Donald Trump con Joe Biden, la gente decía, ¿cómo es posible que siendo un país tan grande no hayan otro tipo de candidatos? Pero eso es al final la muestra de que se vive también en una falsa democracia. Al final es otro poder el que controla, pero que nos falta a nosotros recuperar ese verdadero sentido, recuperar realmente esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos de involucrarnos en los proyectos de nuestras comunidades, de hacer todo lo que nos corresponde. Porque si le damos todo ese poder al gobierno, el gobierno no es ni Dios, no es ni mágico, ni es puro como para pensar que todo lo va a hacer correcto o que todo lo va a hacer de la manera en como nosotros lo estamos esperando. Da tristeza ver cómo en El Salvador cualquier problema que la gente tiene, todo quiere que lo resuelva el gobierno. Tienen una persona enferma, le mandan un video al gobierno. Hay hay una calle mala, le mandan un mensaje al gobierno. Y cualquier problema se lo mandan al gobierno porque la gente ha perdido esa capacidad de responsabilizarse por sus propias cosas y de tener esa capacidad de organizarse, de actuar, de hacer, de crear, de innovar. Y ese es uno de los problemas, darles al gobierno ese poder que no tienen. Entonces, si seguimos haciendo eso, difícilmente podremos salir de nuestras miserias, porque al final al gobierno no le interesa nada de eso que vos estés pasando. Y el gobierno tampoco tiene la capacidad de hacerlo. Es la gente, el involucramiento de la gente, esas libertades que la gente necesita son las que le darán la pauta para que realmente la transformación comience a suceder. El gobierno no tiene por qué decidir cuántos hijos vas a tener, qué casa vas a construir, a dónde tenés que vivir, qué tipo de educación tenés que recibir. Eso es algo que te corresponde a vos como individuo. Pero si todo eso se le da, si todo ese poder se le da al gobierno, iremos cada vez de mal en peor. Es necesario estudiar, es necesario leer, es necesario informarnos, porque esa es la otra causa, nuestra ignorancia y nuestra cultura. Eh, Estamos faltos de conocimiento y faltos de cultura, y eso también nos ha llevado a esta problemática que enfrentamos en nuestros países. Así que lee acerca de la democracia, qué es la democracia, cuál es tu rol en una democracia, para que al final puedas ser partícipe de un cambio, de una transformación real en nuestros países, independientemente del tipo de gobierno que vivamos, porque es claro que mientras eso no se haga, seguiremos teniendo gobiernos incompetentes, gobiernos ladrones, gobiernos corruptos que solo nos hunden más en esa miseria.